estuvimos desde Giro a la Izquierda en Río Ceballos para conversar con algunos de los afectados por esta situación que estábamos denunciando recién y enseguida, como te decíamos, la mesa con los especialistas. Pero yo te digo la verdad, yo sí creo y nacido acá. Jamás en mi vida vi un desastre como este. Ha habido creciente, pero... ¿Cuántos años tenés vos? Yo 65 años. Ha habido creciente, pero así desastre como este nunca. No, nunca hemos visto así, nunca. Hay gente que allá al costado, siguiendo la cosa, hay gente que quedó sin nada. Le arrancó todo, la casa, todo. Desgraciadamente se está talando muchas puertas. Que antes llovía, eso frenaba mucho el agua. Ahora al estar el coso abierto, todos los campos que se van abriendo terreno, eso es lo que no le da lugar para que el agua vaya frenando. O sea, que no hay contención natural. No tenés contención natural, no. Acá agarró todo, llevó todo. ¿Y qué es lo que los de monte por qué son? Y los de monte, mucha gente que compra sus terrenos, otros que sacan leña para vender, ponerle o cosas, pero eso están tardando mucho. Vino todo, pero de golpe, no nos dio tiempo, pero a nada, pero levantar lo que es nada. ¿Esto es común? ¿Usted acá vive hace mucho tiempo acá? Y yo vivo hace casi 40 años yo acá y nunca en la vida vi una cosa así, nunca vi una cosa así, más que una creciente normal de cuando llueve una temporada o una lluvia, pero de ahí más, nunca una cosa así, nunca, calle rota, partidas al medio, negocio, pero destruido, nunca vi una cosa así, nunca. Todo esto lo hacemos nosotros, todo esto, el desmonte, provoca todo lo que es el tema ambiental, ¿no es cierto? Y bueno, todo es una cadena que provoca todo esto. Una desgracia, lamentablemente. Uno por ahí cuando ve por televisión otras catástrofes en otros lugares, quizás uno no le preste el interés que realmente se merece y bueno, hasta que nos toca, ¿no? Y bueno, ahora habrá que empezar de nuevo. Así de golpe ocurrió. Sí, vino, bueno, empezó a llover en realidad a las 2 de la mañana, más 1:30. Entre la 1 y la 1:30 de la mañana empezó a llover y no paró en toda la noche, se detuvo a las 9 hasta las 10 por ahí, después volvió de nuevo, que ahí vino el pico fuerte de la creciente. Y viene, lo que pasa es que nosotros, Río Ceballos es un pozo. Toda el agua que hoy, antes había contención en la loma, hoy está todo construido, entonces el agua baja a gran velocidad y confluye después en el río. Por eso que el río se pone furioso, ¿no? Avisaron media hora antes, desde que pasara todo esto, la Defensa Civil, que iban a abrir la compuerta. No les dio tiempo a los inspectores de la municipalidad de acá, no les dio tiempo a hacer nada. Entonces cuando hasta la tráfico de la municipalidad arrastraron, porque no les dio tiempo a sacarle a la gente nada. Pues decir, entonces en concreto fue que se desbordó a partir de la lluvia el dique La Quebrada. Porque abrieron una compuerta del dique, media hora antes de avisar. Y trajo toda la creciente y se llevó puente, negocio, como están viendo.
Ahora, pero ¿cómo abrir el dique así directamente? Porque tenían miedo que se quebrara, que se reventara. Abrieron la compuerta media hora antes y después salieron a avisar. Abrieron la compuerta y después salieron a avisar. Y había policía de civil que anoche querían respaldar a los inspectores para que la gente saliera de la orilla del río, y el comisario le dijo que no era problema de él. Bueno, comenzamos el primer programa de este ciclo con el primer furcio, así que vamos a aclarar nuevamente el teléfono para que puedas comunicarte con nosotros. Es 155-322-377. También podés mandarnos mensajes por Facebook a Giro a la Izquierda. Bueno, y estamos aquí por comenzar esta mesa para analizar esta situación que está viviendo la provincia de Córdoba con Fernando Barri, biólogo, investigador del CONICET, y con Joaquín Deón, que es geógrafo y es miembro de la Coordinadora Ambientalista y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas. Estamos a la espera de que venga Raúl Montenegro y que se sume también a la mesa para continuar el debate. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, veíamos un poco, ¿no?, en la cobertura que realizamos en los testimonios de los propios vecinos, ¿no?, que de alguna manera les preguntábamos cuáles eran las causas de esta situación, y los propios vecinos, de la experiencia cotidiana que tienen, decían que las causas son más profundas que las que el gobierno quiere reconocer, ¿no?, porque el gobierno dice una catástrofe natural, inevitable, era un tsunami, y los vecinos dicen no, el problema es el desmonte, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos empezar a desmenuzar las causas más profundas de este fenómeno? Sí, tal cual, no fue para nada un tsunami, ni fue un castigo divino, como se ha escuchado hablar algunos comunicadores. Si bien las causas son naturales, una lluvia extrema, digamos, la causa última, el origen de todo esto tiene que ver en lo que se llama el impacto antrópico, el impacto de los seres humanos a escala global, por el incremento del cambio climático global, que es un fenómeno de mucha gravedad que está generando situaciones de este tipo en todo el planeta, y es causa directa del modelo de desarrollo actual, con alta contaminación y liberación de gases de efecto invernadero, que está generando descalabros muy intensos. Entonces, eso a nivel general, pero a nivel local, particularmente en la zona de Sierras Chicas, esto está muy directamente vinculado con lo que ha sido la pérdida del bosque nativo, y esa pérdida del bosque nativo tiene muchos orígenes: el avance de la urbanización, los desmontes con otros motivos, el sobrepastoreo, los incendios. Pero atrás de todo esto, y esto es importante entenderlo para desmitificar esta idea de los tsunamis y las tragedias mágicas, todo tiene que ver con la falta de políticas públicas que ha tenido nuestra provincia en los últimos 20-30 años en materia ambiental. Es decir, ha habido cero planificación, no ha habido ordenamiento territorial, no ha habido protección de las cuencas. Es decir, hay un desmanejo total cuyas consecuencias lamentablemente son de este tipo, y van a seguir siéndolo en la medida que no cambie esta falta de políticas públicas en la materia. Es bueno, es importante que la gente, como veíamos en las imágenes, entienda esta relación y reaccione en consecuencia, porque si bien este es el momento para remangarse y para que todos seamos solidarios y tratemos de reconstruir el lugar y ayudar a la gente que ha perdido tantas cosas, es importante que después de esto hagamos un análisis crítico y nos pongamos firmes y exigamos políticas públicas, insisto, en materia ambiental, que empiecen a revertir un poco estos problemas que lo vamos a ver lamentablemente cada vez más agravado día a día si esto no cambia, ¿no? Ahora vos planteas recién vamos a incorporar a la mesa a Raúl Montenegro, como decíamos recién, presidente del FUNAM, biólogo y reconocido activista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, comenzábamos hablando sobre las causas básicamente de las inundaciones aquí en Córdoba, ¿no?, en relación si es una catástrofe natural, como decía de la Sota, un tsunami llegado del cielo, o había otras causas, ¿no? Estábamos hablando con Fernando. Vos planteabas igual la falta de políticas ambientales. Ahora también hay, digamos, más que una falta, una suma de políticas desarrollistas que se vienen denunciando como el desmonte, ¿no?, que ha causado toda esta situación, sobre el boom inmobiliario, bueno, que en las Sierras Chicas se ve esta situación, ¿no? Sí, claro, a eso me refería. Una política ambiental seria es aquella que le pone coto, le pone límite a este falso desarrollo, es decir, que fija cotas a partir de las cuales no se puede
seguir urbanizando porque es importante preservar las partes altas de las cuencas, que no importa cuánto dinero haya en inversiones inmobiliarias, dice que no a los nuevos emprendimientos, que invierte recursos en protección, en técnicos, en personal, en educación ambiental y no los destina a favorecer a grupos particulares. Eso es política ambiental. Es decir, política ambiental no es pasar una imagen con pajarito y florcita. Política ambiental es empezar a ser firme y claro con todos aquellos que atentan contra el medio ambiente. Y lamentablemente son muchos, los grupos inmobiliarios, los grupos agropecuarios concentrados, un montón de sectores, algunos grupos industriales también, a los cuales hay que empezar a decirles que no pueden hacer las cosas como lo están haciendo. Ese es el gran problema que tenemos en este sentido. No sé si... En el caso particular de Sierras Chicas, también hablando como vecino con la propia historia que los vecinos de Sierras Chicas también tenemos con el lugar en el que vivimos, se da algo muy particular, porque todos los usos históricos del suelo de las Sierras Chicas han tenido una relación directa, no solo con el bosque, sino que con los ríos fundamentalmente. Desde los primeros asentamientos poblacionales que se asentaron a la vera de los ríos, empezaron a salir las principales prácticas extractivistas, primero las leñeras, después las mineras sin fines de producción metalífera, ¿sí? La producción de cales, el funcionamiento de los hornos, el trazado de las vías férreas y para eso también bosques de maderas duras para la construcción de alambrados y demás. Y empezaron los primeros impactos allá en la década del 30. Las ciudades y estas villas veraniegas, que son las que dan origen a esta área metropolitana serrana que tenemos acá en la provincia de Córdoba, tienen una base basada en el interés propio de extraer lo más que se pueda de recursos, a mí no me gusta llamarlos recursos, pero bueno, de la disposición del bosque en esa zona, del agua que hay ahí, y al mismo tiempo favorecer la concentración de la tierra en pocas manos, así que se van generando de a poco los primeros grandes loteos a manos de, o casualidad, o inversores mineros o inversores inmobiliarios que, como en el caso por ejemplo de Manuel Cornu, allá en 1901, era al mismo tiempo el jefe de gobierno de la provincia. Y esos fraccionamientos se iban originando en torno a los cursos de agua. Son en la actualidad, por ejemplo, en el caso de Villa Allende, el barrio Cóndor Bajo, el barrio, parte de Barrio Centro, parte de Barrio San Clemente, los que han sido no solo los más afectados, sino también los que forman parte de esta historia de los primeros desarrollos inmobiliarios a escala local. Ahora, esto que vos señalas, que de alguna manera la situación actual tiene un origen allá lejos y hace tiempo, ¿no? Más histórico. Ahora, lo que hemos visto también es que muchos plantean que en los últimos años se ha agravado esta situación, ¿no? De hecho, vos tenías un artículo en el que planteas justamente eso, ¿no? Cómo avanzó la situación del avance del desmonte en los últimos años en el gobierno, bueno, los gobiernos peronistas de la Sota. Sí, yo creo es que para mí, como todo, ahora para lo que está pasando son dos ingredientes, ¿no? Uno, obviamente hay precipitaciones atípicas y que van a ser cada vez más fuertes porque estamos moviéndonos hacia la humedad y una mayor pluviosidad, o sea que eso es inexorable y posiblemente las tormentas también se hagan también más fuertes, eso es real. Ahora, del otro lado, con respecto a cómo está la situación, en el caso, por ejemplo, de los bosques o de los ambientes, más que los bosques es del ambiente nativo, ¿no? Porque son los pastizales, son los arbustales, son los bosques, no es solamente el bosque, eso quiero aclarar, ¿no? A veces uno se imagina que es el bosque, no, es también un pastizal de altura, es tan útil como un bosque. Entonces, por un lado está esa parte, pero es como si estuvieran ligados los dos. Por un lado la parte de los ambientes nativos, lo que queda, con lo que pasa con los ambientes urbanos. Es decir, los dos ambientes están siendo fuertemente disturbados, es decir, se combina la disturbación del ambiente nativo con la disturbación urbana y de alguna forma la tragedia es el resultado de esa combinación. Y sobre el bosque, o sea, más allá de cómo se ha acelerado en los últimos años, me parece que lo que no está claro, incluso socialmente, técnicamente, menos de la Sota, que a mí realmente me da vergüenza ajena de la Sota, ¿no? Pienso que es un personaje que yo realmente, encima que le pago el sueldo, me gustaría que leyera un poco más, ¿no? Con esto del tsunami y demás.
Pero lo que se ha perdido es la noción de que bosque, romedizal o arbustal, que es lo que realmente son los que nos protege, lo que hace la fábrica de agua, en realidad no son ni árboles, ni son pastos, ni son arbustos, sino que son sistemas muy complicados de forma de vida, son biodiversidades complejísimas, y está el concepto erróneo, sobre todo el de la sota, que confunde un bosque con una plantación de nativas, de que en realidad el bosque son miles de especies. Nosotros llamamos bosque, pero son miles de especies, llamamos pastizal, pero son miles de especies. Entonces, ese concepto fundamental es que yo no puedo tener protección. Córdoba no tiene protección en este momento, como si estuviéramos desnudos. No tiene protección porque no hemos entendido este concepto. De hecho, se está pretendiendo ahora, muchos de los grandes productores quieren tener permiso para dejar los árboles, seguramente de la sota lo verá como un bosque, pero sacando todo lo que hay debajo. No, eso no es, eso tampoco tiene que tocarse. Entonces digo, se han juntado acá todo eso, pero sobre todo cuando las sierras, Alicia Barchuk me encantó una frase que dijo en donde decía que se han transformado las sierras en toboganes. Realmente son toboganes de agua. Y llegan a cauces, se llenan mucho más rápido porque el tobogán funciona perfectamente bien. Cuando llega a un lugar como es, por ejemplo, el río Ceballos o Villa Allende, ¿qué pasa? El cauce en donde viene el agua es pequeño, viene mucha agua, mucho más de la que viene usualmente, y encuentra obstáculos. Cuando encuentra obstáculos, muchas veces se reducen los perfiles, la energía mecánica que tiene esa agua es terrible, es como un soplete de agua que rompe todo. Cuando la resistencia es muy fuerte, empieza desplazamientos laterales, o sea, destrozo como un soplete y cuando tengo mucha más resistencia, inundo hacia los costados y esto mata hacia adelante y mata hacia los costados también. Entonces, creo que estas son las cosas que se han mezclado y no solamente falta una política de conservar los ambientes nativos, pero también falta una política de conservar a la gente. No hay planes ciudadanos para actuar en caso de inundación. A los turistas se le dan elementos rudimentarios. No hay, por ejemplo, sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, el CIRSA en un momento instaló sensores en lo que es San Antonio, por lo menos para poder saber cuándo vienen las crecidas más fuertes. En Sierras Chicas están instalados, pero no están coordinados entre sí ni de aviso temprano. O no funcionan, como el caso de San Antonio, ¿no? Entonces, digo, todas estas cosas tienen que ir poniéndose, pero incluso cosas muy elementales. ¿Estos sistemas de alerta temprana qué serían? Digamos, ¿cómo funcionarían? Poder saber cuando yo tengo variaciones en el nivel de agua y poder estar atentos. Acá en Córdoba no podemos estar atentos porque las cosas no están coordinadas, o sea... no se puede prever una crecida, por ejemplo. En el caso de Sierras Chicas, en el año 2009, el Instituto Nacional del Agua colocó, por ejemplo, en la reserva de los Quebrachitos y en la reserva Parque Provincial de la Quebrada, colocaron pluviómetros que tienen comunicación digital con Defensa Civil y demás. No sé si estarán funcionando en este caso. Esos pluviómetros se instalaron como un sistema de aviso de cuánto está lloviendo allá arriba. Algo que vos bien decís que tiene que ver con los ciudadanos y con el accionar también vecinal y que recién lo veíamos en el video, tiene que ver con esta idea de cuenca. Muchos de los vecinos de Sierras Chicas tienen bastante en claro la noción de cuenca. Me pasaba hoy en otra entrevista que llevaba adelante que me planteaban, bueno, pero el agua vino de la cuenca. El tema es que las poblaciones están en la cuenca y al estar en la cuenca pasa todo esto que vos bien planteas y los sistemas de aviso que con 2 puntos, en este caso los Quebrachitos y la Quebrada, no son suficientes, hay que ver si estaban andando. No se puede llegar a comunicar a una población que en la actualidad, leo el dato, está en alrededor de 145.000 habitantes y que se duplicó en un lapso de 15 a 18 años. Claro. Entonces, el crecimiento urbanístico y este desarrollo que así, entre comillas, lo hago, este desarrollo que tanto se pregona, está hecho sobre una base para ellos quizás necesaria de avanzar sobre y en las mismas cuencas y en torno a los cauces de agua, impermeabilizando más suelo. Una de las cosas que me parece importante marcar es que mientras tengamos separados las unidades, o sea,
Si separamos por un lado ambiente nativo, por el otro lado tenemos una zona, de pronto un cultivo de papa, y por el otro lado tengo un asentamiento humano, y cada uno se maneja con criterios de administración distintos. En uno interviene la provincia, en otro interviene la municipalidad, la gente se muere. O sea, lo que quiero decir es que lo que está pasando acá, en realidad yo no puedo evitar que haya problemas cuando llueven 220 milímetros o 270 o 320. Yo no puedo evitar que haya problemas, sí, pero sí puedo reducir la magnitud de ese problema. Y la única forma es que haya esta especie de ajuste entre las jurisdicciones, pero, por ejemplo, digo cosas muy pequeñitas. El hecho de que en las localidades turísticas yo tenga la señalización para que la gente pueda ir a lugares más altos de la forma más rápida posible. Uno dice, bueno, la gente del lugar lo sabe. Sí, la gente del lugar lo sabe y a veces no, menos en situaciones a veces de nervio, mucho menos un turista. Por ejemplo, si a ustedes le ha tocado, a mí me tocó trabajar en lugares en donde sufren inundaciones mucho menos violentas que las nuestras, porque nosotros tenemos sistemas alterados arriba, sistemas torrenciales, velocidades muy altas, grandes volúmenes. En lugares incluso más pacíficos es común ver, por ejemplo, salvavidas por todos lados. Después vienen las barras de rescate, y vienen sistemas alternativos, cosas cuando pasa, por ejemplo, a una persona, ver cómo se puede utilizar un sistema alternativo para tratar de que esa persona no se muera ahogada. Yo les pediría que ustedes hagan un recorrido por Villa Allende, por Río Ceballos, y cuéntenme en esos cursos de agua, que ya tienen históricamente unos valores de caudal impresionantes, dónde encuentran estos mecanismos para que uno pueda desplazarse rápido, sin estar pensando dónde, o de pronto algunos elementos que puedan ser utilizados cuando yo veo que hay una o dos personas que han caído a un curso de agua. Digo esto que parece cosas chiquitas, porque no me parece justo ni razonable que lo estemos debatiendo nosotros acá. Sí, porque a veces estamos pagando el sueldo a una cantidad de gente para que lo haga, y por eso insistimos que las muertes que han pasado, realmente no se puede hablar del tsunami, las muertes que han pasado, y esto es una responsabilidad directa de la ineptitud de señores como de la Sota, Schiaretti y todos los otros funcionarios que hasta que no pasa una cosa como estas, no se dan cuenta lo que ha significado. Sí, me parece que se trata, con esto del tsunami y todas estas cuestiones, se trata de confundir, ¿no? Esto que estamos hablando. Todo el sistema de alerta temprana, de situaciones de actuar en emergencia y demás, son importantes, son muy paupérrimas, como decía Raúl, pero lo que está faltando, y lo que es importante que la ciudadanía comprenda, es una política de gestión de las cuencas, ¿sí? El concepto de cuenca, el concepto de bosque, ecosistemas, de a poco va siendo incorporado por la población, pero falta, a mi entender, un poquito más. ¿Por qué? Porque las cuencas tienen que ser administradas y manejadas como tal, porque ya la estamos interviniendo, muy mal interviniendo. Pero se pueden tratar de mejorar un poco las cosas, porque es como si por metro cuadrado de esas sierras hubieran caído 2 baldes de 20 litros de agua. Y dice, si eso, tal cual la metáfora del tobogán, si eso está pelado, está impermeabilizado con cemento, eso corre y se junta con todo lo otro y genera desastres. Ahora, si ahí se encuentra ese ecosistema natural, tal vez unos 150 milímetros pueden ser absorbidos en esto que llamamos el efecto esponja y demás. Entonces, está faltando sobre todo un manejo de las cuencas. Y es notable porque hay leyes que dicen que hay que hacerlo, han pasado décadas, y uno no encuentra un funcionario de ningún nivel que haya tomado una mínima iniciativa en tal sentido. Es decir, acá los únicos que generan son los inmobiliarios con sus propios criterios economicistas, pero no hay un solo criterio. No hay un solo criterio. Y yo lamento, porque estoy casi seguro que va a ocurrir, esto va a pasar y de acá a 2 o 3 meses van a empezar de vuelta los anuncios de los loteos. Ya en Sal Si Puedes están anunciando un nuevo loteo en la parte alta de la cuenca, lo cual es una locura. Y todo va a seguir en este juego. Ahora en marzo, es muy importante que lo tengamos en cuenta, se debe actualizar la ley de bosque cordobesa, que es un desastre, es un mamarracho, pero la tienen que actualizar obligatoriamente porque así lo fija la ley nacional. Y estoy seguro que no van a aplicar el criterio de protección de cuenca, ni de límite de cota, ni demás. Entonces, si la ciudadanía no nos ponemos firmes en eso, bueno, esta situación la vamos a volver a ver en 5 años, en 4 años, como también vamos a ver cuando vengan las periodos de sequía que falte el agua. Entonces uno dice, el mismo lugar Sal Si Puedes es emblemático.
una población que viene sufriendo la falta de agua reiteradamente. Y después el exceso. Y ahora el exceso. Claro. Es realmente paradójico. Ahora veíamos las cuencas, sí. Lo que quiero aclarar es que las cuencas están creadas. O sea, en los papeles ya tenemos hechas las cuencas. Lo que no están funcionando es cómo se han estructurado las cuencas y sobre todo de hacerlas participativas. O sea, no funcionan y cuando han pseudo funcionado son funcionarios públicos de la provincia, de algunas municipalidades que se unen con sus propias peleas político-partidarias internas, pero la matriz institucional está. Lo que pasa es que no están los actores que tienen que estar en los comités de cuenca y es allí donde se deberían debatir todas estas cosas. Y eso es lo que yo digo, de que me parece varios estos debates, pero en la parte donde a mí me pone un poco frenético, y digo esto porque recién para venir acá veía dónde pongo el vehículo, todos esos líos, y yo digo, ¿cómo puede ser los esfuerzos que tiene que hacer la gente que está investigando, la gente que está acompañando a la gente, las personas que están trabajando en el campo, mientras los funcionarios de turno, yo lo veía de la sota con ese rostro melodramático, mostrando los supuestos aportes que iba a hacer la provincia, y yo decía, caramba, en realidad no es justo todos estos esfuerzos que hay que hacer para hacer el trabajo que no hacen los funcionarios a quienes le pagamos, incluido el secretario de Ambiente de la provincia. Entonces las estructuras están, por eso yo creo que también tiene que temblar esto en la justicia. O sea, nosotros tenemos una tradición de hacer lío, pero si el lío puede pasar a instancias judiciales mejor. Yo creo que tiene que empezar también el tema judicial y espero también que todas las personas que han tenido víctimas, no se queden solamente en la tragedia y que una vez que hayan hecho su duelo, creo que tienen que empezar a ver qué es lo que pasó y buscar responsables públicos. Porque tiene que temblar también eso. No es justo que los funcionarios de turno usen esto para que su caripela aparezca en distintas partes del país, mientras que hay gente que está llorando un familiar muerto. Entonces digo, sería interesante que se haga temblar para lo que justamente decía Barry, el tema de que la ciudadanía, bueno, pero tiene que hacerlo de forma práctica, y la práctica es hacer tornar en la justicia, en los medios, hacer ver, como voy a decir en los medios, la gente llamando por teléfono, reclamándole a De la Sota y otros funcionarios, de bueno, pero ¿cuántas veces le han avisado a ustedes y ese aviso corre de mucha gente que está acá? Lamentablemente, eso quería aportar, por ejemplo, de la Asamblea Ciudadana de Unquillo Ambiente, en el 2013, en octubre, se advirtió de los posibles deslizamientos, ha habido estudios de la Universidad Nacional de Córdoba, o sea que había herramientas suficientes si se quería prever. Lamentablemente se nos va el tiempo, les leo un par de mensajes para ver si podemos redondear en un minuto porque se nos fue ya el tiempo, pero nos dicen no abrieron las válvulas en el dique porque en el año 2000 las bloquearon por problemas técnicos. Con respecto a lo que veíamos de la entrevista, otro mensaje nos dice, pasa que nuestro gobernador está muy ocupado en ofrecer soluciones en otras provincias como para prever catástrofes en nuestra provincia, dice Hugo de Saldán. Algo como para cerrar, si queremos aclarar algo de esto bien que vos planteas de ACUA, como lo llamamos dentro de la coordinadora de la Asamblea Unquillo Ambiente. En el caso, por ejemplo, de Villa Allende, desde el 2008 se viene planteando también el problema del estado de la cuenca. En el caso de Saldán, también con la zona de... Había elementos para preverlo, Saldán y en China. Entonces, se sabe el estado en el que están las cuencas, se sabe que después de lo que pasó en el año 2000, el 12 de marzo, con la otra crecida importante que hubo, se crearon también áreas de conservación, que son las que vos bien planteás, y que nunca se efectivizaron, y que todas buscan crear un corredor hídrico. Bueno, quienes se movilizan desde las organizaciones también están luchando porque no solo se efectivicen, sino porque también estos ejidos que le hicieron achicar a los municipios de las comunas de todas las sierras chicas para que la provincia sea quien decida qué hacer en las cuencas, como pasó en el año 2001 y en el 2005 con casi todos los municipios, vuelvan a sus municipios para que estas reservas puedan, desde las asambleas de vecinos, desde los consejos vecinales, tener un ente participativo de ejecución de las reservas, como dicen todos los artículos número 5 de cada una de las reservas de la cuenca del río Saldán, o las propuestas de los vecinos del Chabascate con la asamblea de vecinos, o la reserva para la defensa de Escochinga. Entonces, son muchas cosas que se saben, que se vienen dando ya desde 1939, con la crecida grande que hubo en esa época, que vivía muy poca gente en Sierra Chica, y que es necesario
seguir activando procesos de conservación y que esto que está en los papeles realmente se haga en serio y se tome como una política de Estado a futuro. Bueno, muchas gracias por la mesa y bueno, desde ya el programa está a disposición para que se sigan realizando estas denuncias y la organización necesaria. Gracias a ustedes y quedan algunas imágenes y mapas que muestran la evolución de los desmontes a escala Sierra Chica para que si quieren trabajar en otro programa también. Seguramente porque el tema evidentemente da para muchísimo más. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.